Voy a conversar ahora sobre el próximo, el futuro económico de nuestro país. Felipe Rivadeneira, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Danés, un gusto estar aquí. Saludo a todos que nos están escuchando. Veamos qué pasa con esto del próximo proceso electoral, pero por el otro lado tenemos una buena noticia. Se firma ya en primera fase un acercamiento económico, un acuerdo comercial con los Estados Unidos, una primera fase para llegar a ese acuerdo. ¿Cómo lo ven los exportadores? Bueno, yo creo que es un primer paso muy importante. No hay ni que maximizar la noticia ni que minimizarla. Es decir, yo creo que hemos dado un paso muy importante, sólido, es decir, bien firme, de aquí a lo que queremos nosotros. Lamentablemente, quien va a tener que ejercer una voluntad política muy fuerte para llegar a un acuerdo de segunda fase va a ser quien se elija como presidente de la República. Escuchando lo que acabamos de escuchar, la verdad que vemos de esta debilidad institucional que existe en el país, y justamente los acuerdos comerciales lo que buscan es el fortalecimiento de esta institucionalidad. ¿Por qué te hago esta analogía? Porque el acuerdo de primera fase con los Estados Unidos lo que busca justamente es generar una mayor fortaleza institucional en la facilitación del comercio, en la regulación aduanera, en busca de mejorar estos flujos comerciales con los Estados Unidos. He traído una pequeña lámina, no sé cuál es. Esta cámara. Mi cámara de acá. He traído una pequeña lámina en la cual vemos la importancia que radica el acuerdo con los Estados Unidos. Tienes más de 1.360 empresas exportadoras, tienes más de 1.020 productos exportados, tienes al corte actual más de 2.680 millones de exportaciones no petroleras, y tienes más de 400 empresas con potencial de ingreso de nuevos productos hacia el mercado norteamericano. Entonces, estamos hablando que es nuestro primer destino de las exportaciones del país no petroleras, y que te da una solución económica real y tangible para el país. Es decir, el Ecuador tiene que apostarle a las exportaciones no petroleras, y hay que decirlo algo muy claramente: el acuerdo de primera fase no te beneficia en términos arancelarios, es decir, no hay una reducción de los aranceles y por lo tanto no existe la posibilidad del día de mañana enviar productos libres de aranceles o que ingresen productos libres de aranceles, que es lo que me han preguntado mucha gente en estos días. Es simplemente un primer paso muy sólido y que logra un objetivo fundamental, que es el de mantenernos en la agenda comercial del USTR, que es la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia económica enorme, tiene 1 millón de problemas a nivel mundial, es un jugador clave en la economía mundial. Y el hecho de mantenernos en la agenda comercial es fundamental. Es decir, no tenemos que esperar a que se instale el gobierno del presidente Biden, como ayer ya le ratificó el Consejo Electoral, o los colegios electorales de allá, y recién golpear la puerta y decir: señores, nosotros veníamos trabajando esto con la administración Trump, con el USTR, sino que simplemente tendremos ya un documento formal, que eso para mí es la mayor valía de lo que se ha conseguido, para de ahí seguir trazando esa hoja de ruta tan importante y recuperar esa pérdida millonaria que hemos tenido por esa decisión de alguna manera ególatra, irresponsable, vanidosa, ideológica, que tomó el expresidente de la República, Rafael Correa, cuando renunciamos unilateralmente. Acuérdate esa rueda de prensa que estuvieron 3 ministros sentados, que todos sabemos quiénes son, y renunciaron a la ATPDA. ¿Qué generó eso? Generó que desde el 2014 al 2019 hayamos perdido más de $1.000 millones en ingresos para el país. Claro. Es decir, perdimos la oportunidad de generar riqueza, de generar empleo, que es lo que tanto necesita el Ecuador hoy en día. El costo en aranceles que hemos pagado los exportadores para poder sostenernos en ese mercado, porque en realidad hay que aplaudir el esfuerzo que se ha hecho para sostener estos 2.600 millones de dólares. Este año tenemos una balanza comercial positiva con los Estados Unidos, de más de $1.000 millones. Es decir, muchos meses de este año, de esta pandemia tan dura, Estados Unidos se ha convertido en el primer destino de nuestras exportaciones no petroleras, pero el costo desde estos años que te decía, el 2014 al 2019, han sido de más de $230 millones que ha tenido que asumir el sector exportador. Y ese costo para sostenerte en ese mercado se lo podía haber destinado en reinversión, en aumentar nuevos sectores de exportación, etcétera. Y también los productores ecuatorianos han tenido que pagar en materias primas y bienes de capital más de $352 millones. Es decir, ahí es donde está el problema real del país. ¿Por qué no se genera empleo? ¿Por qué no se generan nuevos sectores de exportación? Justamente
justamente porque no hay las condiciones. No, y la plata se fue para otro lado. Y la plata se fue invertido en generación de empleo, en progreso, en crecimiento de las empresas, se está yendo al pago de aranceles y otras cosas para poder meter nuestros productos en un mercado tan importante como el norteamericano. Pero digamos que en este momento que ya se sentaron en la mesa, ya se hizo esta firma de esta primera fase, es algo que no pensábamos que iba a suceder y sucedió. ¿Cómo nos estamos preparando para avanzar, digamos, al ritmo que se necesita hacia la firma de un tratado comercial con los Estados Unidos? A ver, insisto, yo creo que hemos dado un gran paso. Lo que tenemos que buscar, lógicamente, es de aquí hacer un nuevo acercamiento al USTR. Vemos que en los Estados Unidos también ha existido una carta muy preocupante de parte del Comité de Medios y se podría decir así en español, del Congreso norteamericano, porque les generó también un poco de sorpresa la velocidad con la que se suscribió este acuerdo de facilitación del comercio, que insisto, es un acuerdo que lo que hace es profundizar las relaciones o la normativa en facilitación de comercio, en reglamentos aduaneros, es decir, buscar la mejora de los flujos comerciales, luchar contra la corrupción en materia de comercio exterior, es decir, contrabando, blanqueo de capitales, etcétera, y un capítulo muy importante que permíteme aquí decirte, lo que no lo tienen otros países, como sí lo tiene el Ecuador, dentro de estos acuerdos comerciales de nueva generación que ha firmado la administración Trump y que se están firmando en el mundo, como en realidad lo hizo 3 nada más. Uno con la reforma que hizo con México y Canadá, el segundo con Brasil y el tercero con Ecuador. Pero en Ecuador tiene un capítulo de pymes y MIPYMES que es extremadamente importante porque busca justamente fortalecer. El 80% de las empresas que exportan a los Estados Unidos son pymes y MIPYMES. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Tratar de que el país entero vea que la solución es la exportación no petrolera. En la pandemia ya lo hemos demostrado, es decir, el sector exportador no petrolero sostuvo la dolarización. Eso es extremadamente importante. Si algo tenemos que sacar de aprendizaje de un momento tan doloroso que nos ha dado dolor a todos los ecuatorianos y ha sido mucho sufrimiento como es la pandemia, es de esta gran enseñanza. Y ahí es donde tiene que ir el país, pero necesitamos una política de Estado. Y para esto necesitamos que quien venga y quien gobierne no pierda ni un solo día, porque no podemos perder ni un solo día. Es decir, tenemos apenas 15 años de retraso contra nuestros competidores, Colombia, Perú, Centroamérica, que ya tienen ese acceso privilegiado al mercado norteamericano y donde además, algo muy importante, y esto la gente tiene que entenderlo, el mercado norteamericano no es que va a beneficiar a los grandes sectores de exportación, cacao, banano, camarón, etcétera, porque ellos ya tienen consolidado ese mercado, no necesitan acceso preferente porque el arancel es 0. Lo importante de los Estados Unidos es que te da la oportunidad de que esos 320 millones de consumidores con un PIB per cápita de más de $60,000 puedan comprar nuevos productos de exportación, es decir, se generan nuevos productos de exportación. Ya lo vivimos cuando tuvimos la vigencia de la TPDA, se generaron 2 sectores espectaculares que dan más de $1,000 millones a la economía, como es el sector floricultor y el sector de exportación de hortalizas. Es decir, tenemos esa posibilidad de crear estos nuevos sectores, tenemos más de 50 estados que son los que producen los dólares. Es decir, ¿cómo podemos, como país dolarizado, no tener un acuerdo comercial con aquel país que genera los dólares? Es decir, uno pregunta a cualquier entendido en materia de comercio y nos dicen, oigan, ustedes están locos. Es decir, ¿cómo no consiguen esa consolidación en un mercado tan importante como el norteamericano? Ahora, Felipe, a ver, yo tengo ahí dos cosas que poner sobre la mesa. La primera, podemos seguir confiando, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, que ya está pensando más en que se tiene que ir de vacancia a la responsabilidad que tiene sobre las leyes que tienen que ser aprobadas, por ejemplo, para recibir $2,000 y pico millones del Fondo Monetario Nacional este año, internacional, perdón, o fuera del descuido y el desconocimiento, por no decirlo de otra forma, sobre la elaboración de leyes políticas y demás cosas que se necesitan. En medio de un gobierno de transición, es decir, que estamos ya a las puertas de unas nuevas elecciones que ya vemos que tienen problemas, es decir, ¿pueden ustedes seguir esperando a que la política o los políticos o los gobernantes, en este caso, con todas las dificultades que hay, preparen y hagan? ¿No es mejor ayudarles como esto es lo que necesitamos y por último, pues, apruébenlo? Bueno, nosotros desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores siempre vamos a insistir porque sabemos que esto es lo correcto. Es decir, así insistimos con el tema de Europa durante 8 o 9 años, te acordarás, Janet, que estuvimos ahí dando nuestras opiniones, nuestros insumos técnicos, es decir, demostrando la viabilidad que se necesita para la firma de Europa y lo conseguimos, es decir, y vemos los resultados. Después del 2017 acá vemos que el acuerdo con Europa
rompió muchos mitos ideológicos que no querían el progreso, la transparencia y la fortaleza de la institucionalidad, que el país se vuelva serio, que el país se vuelva mejor, porque eso es lo que hace un acuerdo comercial, es el instrumento que te permite mejorar como país. Y los resultados están a la mano, ¿no? Más de 500 millones de dólares de exportación, más de 22.000 nuevas plazas de empleo. Eso es lo que se consiguió con Europa. Y con Estados Unidos vamos 15 años pidiendo y, como se podría decir, machacando sobre esta idea, porque sabemos que es el camino correcto, sabemos que es a donde tiene que ir el país, donde tiene que darle una esperanza y un futuro a los ecuatorianos, a los jóvenes, a los quienes están en la universidad. ¿Con ISD? ¿Qué pasa con el ISD? Este gobierno se va sin derogar. Bueno, tuvo la ley está ahí, es decir, la ley te permite que la aprobaron en la Ley de Transformación Económica a finales del 2018 y te permitía irlo desmontando. El problema es que la tentación es enorme, te genera más de 1.300 millones de dólares de recaudación, entonces la tentación sigue siendo muy fuerte. Hay que ver la manera de irlo desmontando poco a poco, ver la manera de reducir gastos, de tratar de que esa tentación se vaya eliminando, y para eso necesitamos un gobierno serio. El Ecuador tiene que votar en las próximas elecciones a favor de la dolarización. Eso es importantísimo. Tiene que votar aquel candidato que dé las herramientas para sostener la dolarización, no para restringirla, no para limitarla, no para maniatarla, sino que nos favorezca y nos fortalezca, porque de esa manera, con un instrumento como el acuerdo comercial, se fortalece la misma. Si estamos hablando que tenemos que traer esos dólares que Estados Unidos produce, los tenemos que traer acá, al país que necesita esos dólares. Entonces tenemos que votar muy seriamente y el próximo presidente tendrá que tener una voluntad muy recia desde el punto de vista político para resolver estos problemas y encaminarnos a un acuerdo comercial. Esperemos, como te digo, que con este acuerdo de primera fase, ese documento, insisto, nos permite mantenernos en la agenda comercial de los Estados Unidos. Tenemos que hacer el acercamiento urgente con las nuevas autoridades cuando se posicione en enero, es decir, no dejar pasar ni un solo día en este anhelo que yo creo que va a beneficiar a todo el conjunto de la sociedad. Me quedo con eso, Felipe. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.